Bueno, ahí comenzó la grabación. Estamos viendo a ver si aparece, mientras tanto, alguien más. Bueno, vamos, si ustedes quieren pueden ir haciendo preguntas, sumarse los profes a colaborar. Se me ocurrió en principio para hacer algo acotado y que podamos trabajar una hora, a las 9 estar terminando, puntualizar algunas cuestiones y después, si les parece, vemos, bueno, me van comentando. Uno de los puntos es tomar la cuestión del sujeto, ¿no? Ahora vamos a ir por ahí. Otra cuestión sería la cuestión de la subjetividad, como está en el título, y bueno, su relación con lo invariante y lo variable, ¿no? A ver, aguárdenme un minuto. Ah, no, era vos que había antes. Bien. Les decía entonces, comenzar con la cuestión del sujeto, hacer una especie de relación entre sujeto, subjetividad, podríamos decir que se corresponde de alguna manera con lo invariante del psicoanálisis y lo variable de la época. Quiere decir que el sujeto va a estar en una relación lógica con lo invariante, por lo menos el sujeto con el que trabajamos en psicoanálisis o operamos en psicoanálisis, mientras que la subjetividad tiene que ver con la época o lo variable. Una de las cuestiones que nosotros tomamos, bueno, y después, por supuesto, vincular la cuestión del sujeto respecto de la responsabilidad, que también obviamente si hablamos de sujeto y de responsabilidad va a ir del lado de lo invariante, al menos en el psicoanálisis. Una de las referencias que tomamos nosotros de subjetividad, empiezo por ahí porque fue la primera, que fue con relación al seminario 2, en uno de los primeros capítulos, el primero y el segundo, donde Lacan dice que Sócrates es el que inaugura la subjetividad en el mundo. Y también vimos con Lacan, por aquel momento, que el sujeto del que se trata es el sujeto que inaugura Descartes con el cogito. Ahí tenemos entonces dos referencias, ¿no? De Lacan respecto del sujeto y la subjetividad. Cuando hablamos de sujeto, como dijimos, sujeto a partir del cogito cartesiano, es el sujeto que nosotros vimos como correlato del sujeto de la ciencia. Correlato en el sentido de que justamente es el sujeto que inaugura Descartes y que la ciencia forcluye. No voy a entrar en cada detalle porque se supone que lo vimos, de todas maneras lo menciono, si ustedes tienen alguna pregunta la van haciendo. Sujeto que después vimos, ¿sí? O que trabajamos como sujeto, bueno, en el primer momento, podríamos decir, ese sujeto era el sujeto que podía mentirnos de alguna manera. Después ya entrados con Lacan, el significante y el estructuralismo, ubicamos al sujeto como emergente de la estructura del lenguaje. Por lo tanto, sujeto como efecto, ¿sí?, de la combinatoria significante.
Esto lo marco y después lo retomamos cuando hablemos de la responsabilidad, porque ahí también vamos a tener que volver cuando hablemos de el sujeto, la posición de sujeto responsable, ¿no? Su relación, de qué manera sería esta relación con los significantes. Por lo tanto, tenemos entonces este sujeto como efecto del significante, como efecto del inconsciente, y es lo que nos llevó también a ubicar la posición del sujeto del inconsciente. Tanto la subjetividad como el sujeto son construcciones, ¿no? Se deben constituir. Asimismo, por supuesto, el yo, ¿sí? Nadie nace al momento de llegar al mundo, nadie es sujeto, ni subjetividad, ni yo, ni nada. Esto se construye, se produce, se constituye a partir de la relación con el otro, en distintos momentos o en diferentes tiempos, pero siempre a partir de la relación con el otro. Cuando dice Lacan la subjetividad, que Sócrates trae la subjetividad mundo, esta subjetividad la relaciona, a mi entender ahí, con el yo, ¿sí? No es el sujeto. Tiene más que ver con el yo. Y la subjetividad, entonces, les decía, tiene más que ver con la cuestión de la época, tiene más que ver con aquello que nos concierne, que tiene que ver con lo variable. Hay un artículo que a mí me gustó mucho, lo trabajamos el año pasado, bueno, y finalmente no lo pusimos en la bibliografía, pero podría haber ido, y capaz que lo sumemos, de Jorge Alemán, que se llama Malestar en la civilización, diferencia entre sujeto y subjetividad. Está publicado por Virtualina. Es una intervención que él hace en unas jornadas. Y les voy a leer un párrafo. Dice: una vez que la izquierda clásica entendió que ya no había ningún sujeto histórico al cual apelar para realizar el destino histórico de la revolución y la versión teleológica de la historia, apareció la nueva izquierda posmoderna que sí empezó a ocuparse de la subjetividad, pero de una subjetividad que está siempre constituida históricamente, generada por dispositivos, producida por las tecnologías y borrando de esta manera una distinción clave para mí, desde el punto de vista político, que es esta distinción entre sujeto y subjetividad. No hay ningún, dice después Alemán, no hay ningún sujeto histórico. Lo cual es inconcebible afirmar eso, dice Alemán. No hay sujeto histórico porque el sujeto es contingente y emerge del inconsciente. Por ello es singular. Entonces, bueno, esto no sé si él lo dice tan así o lo parafraseé yo, pero la idea viene de ese texto, ¿sí? Por lo tanto, lo que uno podría decir como construcción histórica es la subjetividad, no el sujeto. Está bueno porque él apela a dónde surge este concepto de sujeto histórico. Es imposible pensar en un sujeto histórico porque el sujeto es emergente del inconsciente y por lo tanto, como lo veníamos viendo durante todo el año,
es singular, es uno por uno. Por lo tanto, no podría ser un sujeto histórico ni un sujeto social, ¿sí? Y la subjetividad, entonces, la única manera de entenderla es, sí, construida históricamente, como efecto, si quieren también podemos sumar, como efecto de las relaciones de poder, como diría Michel Foucault. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿sí?, una diferencia entre lo que es el sujeto como singular, como emergente de la estructura del lenguaje, y la subjetividad como esta construcción que sí tiene que ver con lo histórico, lo social, lo comunitario, lo colectivo. Y en esta misma relación podríamos ubicar entonces aquello que llamamos lo invariante, que está mal el título del artículo, es lo invariante, y lo variable. ¿Por qué recalco esto de lo? Porque si nosotros, que no me acuerdo cómo salió publicado, pero salió mal, si alguien lo tiene a mano me lo dice. A ver. Lo invariable, dice en el artículo. Lo invariable, así lo dice. Gracias. Si uno va a lo invariable, es un adjetivo lo invariable, ¿no? Lo variable es un adjetivo, lo invariable es otro adjetivo. Pero si uno dice lo invariante, no es un adjetivo, es una lógica, ¿sí? Es aquello, en las matemáticas dice, es aquello que una figura, por más que uno le haga alguna torsión a una figura, sigue siendo la misma figura. Entonces, por más que se desfigure, sigue siendo la misma figura. No les voy a dar toda la definición, porque eso está en el escrito mío, ustedes lo pueden leer con tranquilidad, pero más allá de las transformaciones o modificaciones que se le puede imprimir a cierta figura, sigue siendo invariante. ¿Sí? Sigue siendo, manteniendo las mismas funciones. ¿Sí? Por eso, o las mismas propiedades. Cuando hablo de figura, hablo de figuras, y de las matemáticas estoy hablando de figuras geométricas. ¿Sí? Por lo tanto, una figura geométrica conserva las propiedades, las funciones, más allá que haya determinada transformación. Entonces, bueno, tenemos que pensar el psicoanálisis como un discurso que tiene, como todo discurso, pero que tiene una lógica intrínseca a ese discurso. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de sujeto, el sujeto siempre va a ser el sujeto singular, no el sujeto histórico. Cuando hablamos de inconsciente, no cabe duda que es el inconsciente estructurado como un lenguaje, ya con Lacan, ¿sí? Hay cuestiones que si uno aborda, entiende la lógica, ¿sí?, del psicoanálisis, rápidamente, si se quiere, podemos ubicar cuáles son los invariantes. ¿Sí? Bueno, en el año también hablamos del deseo del analista, por allá con Belinsky, ¿sí? Y el deseo del analista es analizar, no que alguien sea como el analista. El analista no debe ponerse en ese lugar de reflejo con el otro. Por lo tanto, eso también es invariante. No es más moderno, menos moderno. Uno podría decir, bueno, tomo a Cacho. Cacho decía, bueno, en una época el analista iba vestido siempre con el mismo traje, quizás dice tenía 20 todos iguales, para no influir en su imagen, qué sé yo, con el paciente,
el modo de hablar o de saludar era quizás única y exclusivamente con la mano. Si alguien se lo cruzaba en la calle, seguramente no le decía ni hola. Bueno, esas cuestiones, podríamos decir, son las transformaciones que se le ha aplicado a una figura geométrica, pero que sigue siendo de la misma manera la posición del analista. El analista hoy se viste como le gusta vestirse a esa persona, pero no influencia eso en su trabajo, en su deseo de analizar. No sé si se entiende el ejemplo, ¿no? Tomo lo de Cacho, porque me parece, bueno, lo comento. Alguien puede, no sé, en lugar de saludar con la mano, saludar con un beso. Bueno, ahora ya se volvió con la mano después de la pandemia, pero eso no le hace a la abstinencia del analista. De cruzarse con alguien en la calle y decir, hola, ¿qué tal? No hace a la abstinencia del analista. Entonces, quiero decir, hay cuestiones que son invariantes, más allá, ¿sí?, que podría a lo mejor, como dice la definición de lo invariante en el discurso matemático, sufrir algunas determinadas transformaciones. Pero sigue siendo invariante. Perdón. Entonces, otro invariante, ¿no? Que nosotros trabajamos también durante el año, que necesariamente, bueno, el sujeto se constituye a partir del otro, con mayúscula. Que ese otro es otro, en lo mejor de los casos, deseante, y por lo tanto barrado. ¿Sí? Y como es barrado, porque es deseante, está castrado también por la estructura del lenguaje anterior a la estructura, al complejo de Edipo. Bueno, también va a ser un otro deseante y no garante. No nos da ninguna garantía. No va a responder totalmente, por eso no es una garantía. Eso también es un invariante, esta relación a este otro. Cuando, bueno, esta mañana en la clase de repaso de la mañana que dieron Galuzzi y Bruguera, estaba esta cuestión que tomaban ellos del seminario 5 y la cuestión del otro, que puede o no ser un otro, bueno, el otro de la madre de Gide, ¿no? Tomaban ellos, que podríamos decir es una madre que no ha deseado a su hijo, esto lo vimos, ¿no? Es un niño no deseado, Gide, por lo tanto, es no castrada. Bien, por eso decía que lo mejor que puede ocurrir es que el otro sea un otro deseante y que pueda alojar a este hijo a un hijo en relación a su deseo. Por eso todo eso que estuvimos trabajando con relación a lo que podríamos decir en el programa se llama la epistemología del psicoanálisis, todo eso se corresponde con los invariantes, ¿sí? No son adjetivos, porque si son adjetivos, el adjetivo puede cambiar. Adjetivo es cualidad. La cualidad puede cambiar.
Por eso la subjetividad es una cualidad que puede cambiar. La modalidad del trato con el otro, la modalidad del síntoma, ¿sí? El modo de responder al otro va a cambiar, va a variar según lo que aparezca o se oferte en la época, ¿sí? Por eso afirmamos que la época es productora, ¿sí?, de subjetividad. Por eso la subjetividad es una construcción, como tomábamos recién con Alemán, histórico, política, social y cultural. ¿Sí? No es que desde el psicoanálisis se reniega de lo histórico, político, social y cultural, en absoluto. Pero eso forma parte de la subjetividad, eso forma parte de lo variable, y que no tiene que ver, ¿sí?, con lo que se propone como lógica del psicoanálisis. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Esto es breve, pero preciso, ¿sí? Porque voy a empezar a introducir la cuestión de la responsabilidad, ¿sí? Por eso pregunto. Bueno, sigo si alguien quiere, me pregunta. ¿Qué podemos...? A ver, nosotros tenemos el texto de Alemán de el decisionismo, pero que no me acuerdo el nombre completo, notas sobre Lacan y Sartre, el decisionismo. Bueno, tampoco les voy a leer el texto porque ya lo tienen, pero me parece que es importante marcar esta cuestión que trae Alemán respecto de Sartre, porque Sartre también, ¿sí?, se refiere a que todo sujeto, ¿sí?, no puede no elegir, tiene que elegir. Necesariamente un sujeto, ¿sí?, no puede no elegir. Hace referencia a Sartre y toma a Sartre respecto de la decisión, ¿sí? Y dice que Sartre también dice que el sujeto, el sujeto, porque también habla de sujeto, por lo que yo entendí, no es una elección consciente, sino que para Sartre, según Alemán, también es inconsciente, pero no podríamos decir, a mi entender, ¿sí?, que es la misma responsabilidad o elección que trabajamos con Lacan. Una de las cuestiones que toma Alemán, bueno, hace referencia también a la elección forzada, ¿sí?, y hace referencia a la determinación de la combinatoria en la enseñanza de Lacan. ¿Qué es la determinación de la combinatoria? Cuando nosotros nos referimos al sujeto como sujeto del inconsciente, efecto del significante, lo que decimos es que es efecto de la combinación de los significantes.
¿sí? De la combinatoria significante. Pero si nos quedamos solamente con la cuestión de la combinatoria, bueno, quizás sí, hay alguna toma de posición, pero no hay una referencia directa de la responsabilidad. Uno podría decir, ¿no? Una de las cuestiones que toma Freud respecto de la responsabilidad es la de los sueños. Bueno, sí, el sueño, ¿no? A mí me gusta decir que son los pensamientos más propios del sujeto, ¿sí? Es aquello que desconoce el yo, porque justamente tiene que ver, se constituye, se construye un sueño a partir del otro, con mayúscula, ¿sí? En ese lugar que es un pensar, el pensar inconsciente, ¿sí? Y que, bueno, nos emite con Irma, ustedes seguramente lo han trabajado así, un mensaje. Así que hay que hacerse responsable de ese mensaje. Hay que hacerse responsable de esas atrocidades que a veces aparecen en un sueño y que no nos gustan que esas atrocidades aparezcan, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos una vía de la responsabilidad que la encontramos con Lacan. Ahora, con Freud. Ahora, con Lacan tenemos la cuestión del acto, ¿sí? Es decir, en determinado momento, ¿sí? Un sujeto se reconoce en otra posición a partir de un acto, bueno, podríamos decir un acto verdadero, Lacan eso lo trabaja también en el Seminario 11, creo que así es donde lo trabajé yo, y eso marca, ¿sí? Un antes y un después. Un antes y un después, incluso como posición del sujeto, y también en el propio análisis, ¿sí? Es como pasar de una repetición, se me ocurre ahora decirlo de esta manera, ¿no? De una repetición significante, como recuerdo repetición, reelaboración, a una repetición que involucra algo de lo real y que posiciona, ¿sí?, a este sujeto en otro lugar. No es sin el otro, porque este otro que es sin garantías, bueno, ofrece, dona, ustedes con la significación del falo también han trabajado la cuestión del don, podríamos decir, dona, le da un lugar, ¿sí?, a ese hijo deseado, da un lugar, lo incluye en la historia familiar, en la novela familiar, lo incluye con su propio deseo, con sus propias insignias, con sus propios ideales, ¿sí? Y bueno, después el sujeto verá qué toma de eso y qué no, ¿no? Y en ese punto aparece una toma de posición, ¿eh? Por eso de nuestra posición de sujeto somos responsables. Por supuesto que hay todo un periodo donde la culpa es del otro, porque mi madre esto, porque mi padre aquello, siempre le dieron a mi hermana, a mi hermano, a mí no, es del otro.
hasta que alguien puede, ¿sí?, tomar posición respecto de eso y ver qué hace con eso, qué viene de este otro, ¿no? Bueno, ahí hay una toma de posición diferente a una responsabilidad que podríamos decir jurídica, civil, social, ¿no? Que eso, de nuevo, concierne a lo que es la subjetividad, no el sujeto. Entonces, sí, no, yo soy responsable, estudio, voy a trabajar, ¿no? Cuido a mi hijo, no sé, lo que quieran. Sí, son responsabilidades sociales, civiles, históricas, culturales, volvemos para esa vía. Pero no es la posición de sujeto responsable. La posición de sujeto responsable es, ¿no?, cuál es la apuesta. Yo en el trabajo tomé la apuesta de Pascal. Y Alemán toma acá la apuesta, yo puse la apuesta de Pascal, pero a ver si lo encuentro. Pascal puse por acá. Dice, bueno, habla del humanismo, ¿sí? Habla del humanismo, que se admitan las consecuencias de que Dios no existe, ¿no? Esto hace referencia a Sartre. Bueno, también dice que no hay, en el ateo dice, es decir, que no hay en el otro ninguna garantía. Pero esto, bueno, lo dice Lacan. Cuando dice, respecto de Sartre, ¿sí?, que el humanismo, que se admitan, es decir, que se admitan las consecuencias que Dios no existe, eso es la apuesta de Pascal. Pascal dice que conviene más apostar a que Dios existe a que Dios no exista, porque si efectivamente Dios no existe, no pasa nada, pero si uno apuesta a que Dios no existe, pero Dios sí existe, ¿no?, ¿cuáles serían esas consecuencias? Por lo tanto, hay algo del orden de esta apuesta, apostar con lo que se recibió del otro y con lo que se puede hacer ahí. Por eso hay determinación, no es indeterminación. ¿Por qué hay determinación? Porque todo esto, el lenguaje viene del otro, la lengua, dice Lacan después, más que el lenguaje, un poco más adelante, la lengua materna, que es lo más singular, mucho más singular, porque el lenguaje podría ser particular, pero la lengua es la materna. Bueno, es decir, ¿qué se hace con esto que viene del otro? ¿Sí? Con esto que el deseo es el deseo del otro. Por eso hay determinación. Hay determinación de la estructura, hay determinación de los significantes, pero hay también un salto, una apuesta, un corte, que en determinado momento se puede producir y que eso hace una toma de posición que se diferencia, ¿sí?, de ese juego de la lógica solamente de la combinatoria significante. Bueno, me iba a ir para el lado de Sartre y me fui para el otro lado. Bueno, Agustín, no sé si vos querés explayarte más con Sartre o tenés pensado algo. No, explayarme con Sartre por ahí no. Rescataría algunas cuestiones del texto ese de Alemán que vos estás situando, donde Alemán, vamos a decir, hace una especie de tributo y de rescatar algunas cuestiones que plantea Sartre, pero no con los fines vamos a decir, de hablar de filosofía, sino que podamos pensar en qué puntos nos sirve esto que viene planteando Sartre para pensar a Lacan. Y
vos al principio, Vivi, dijiste, creo, algo así como que Alemán retoma de Sartre la no posibilidad de no elegir, es decir, cómo estamos condenados a una elección. Yo primero aclararía, que creo que vos lo dejaste claro, pero que hagan énfasis en ese punto cuando Alemán trabaja esto, de que esa elección no es una cuestión yoica, no es una cuestión voluntaria ni consciente. Creo que él lo destacaba varias veces en ese texto, y él ahí, vos también, Vivi, hablaste de la posición de sujeto, somos siempre responsables, y creo que ahí también Alemán lo que hace es leer a Sartre en esta imposibilidad de no elegir a partir de lo que después Lacan trabaja como alienación y separación. Y lo que va deslindando ahí Alemán a partir de Sartre es justamente cómo, vamos a decir, el otro está barrado, cómo no hay otro del otro. Y en ese punto, cómo siempre ser responsable, aun cuando uno no lo sepa, yoicamente, ¿no? Por eso digo, es una cuestión que va mucho más allá del yo y de la voluntad, ¿no? Incluso, es más, creo que él hace una referencia a la imposibilidad de pensar en justamente todas estas frases que están muy de época. Vos recién, Vivi, hacías la diferencia con la subjetividad de la época, que es justamente el autoestima, la autovaloración y todas las palabritas que vienen con lo auto, que él plantea justamente como cuando hablamos de una decisión, por eso habla de un decisionismo, no tiene nada que ver con lo auto, no es una autorreferencia ni algo yoico, sino justamente plantea cómo esto, en el campo del otro, a partir de un significante que falta en el otro, se constituye una posición y que siempre se elige, ¿no? Digamos que no es una cuestión ni azarosa, pero tampoco voluntaria, sino que es un trabajo a realizar en todo caso, una lectura de esas marcas del otro que uno porte, que lo han llevado a decidir una posición u otra, ¿no? Después hace algunos comentarios de Sartre sobre el existencialismo, cómo la existencia precede a la esencia, pero si querés nos metemos ahí, pero me parece que nos correríamos un poco del eje que vos venís planteando de pensar sujeto a partir de un otro barrado, de las no garantías del otro, y de cómo, ahí me acordé de otra cosa que creo que está buena, cómo él plantea justamente por pensar un ateísmo, pero un ateísmo laico, dice Alemán, retomando a Sartre, es decir, un ateísmo que dé cuenta de que no se sostiene ninguna garantía del otro, no un ateísmo en términos de no creencia en Dios y creencia en otra cosa, sino, incluso creo que Sartre dice, la posibilidad de no creer en la garantía de ninguna filosofía, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de no garantía del otro, ¿sí? De que nada puede ser garante, ni Dios, ni la filosofía, ni una lectura específica, sino que justamente ahí es donde se ubica la responsabilidad en la falta de garantía. Yo aclararía que cuando hablamos de responsabilidad tampoco lo tomamos, al menos con Lacan, porque esto es algo que se suele transmitir, me parece, o algunas veces lo he escuchado, una lectura más superyoica de la responsabilidad, ¿no? Tenés que hacerte responsable. Y me parece que está bueno pensar la responsabilidad en el sentido de la implicancia, ¿no? Que se puede tener en cualquier acto, ¿no? En el que sea, voluntario o no. Pero no tomar la responsabilidad en el sentido superyoico de que uno se tiene que obligatoriamente hacer cargo, sino en el sentido de que uno está implicado en eso que le pasa aun cuando uno no lo sabe, ¿no? Porque a veces, creo que a veces por eso queda medio pegada la cuestión de que como que siempre somos responsables y se lo toma en el sentido más de la culpabilidad, que es algo que trabajamos mucho en la unidad 6, de tratar de despejar la culpa de la responsabilidad. Entonces digo, bueno, pensemos la responsabilidad como una implicación que uno tiene. Sí o sí uno está implicado en aquello que le sucede, ¿no? Nico, sí. ¿Cómo andan? Levanté la mano para... Soy un buen alumno acá. Sí, dos o tres cosas que me parecieron interesantes de la que plantea Vivi y lo que recuperás vos, Agu. Primera cuestión, nosotros no tenemos más ahora en el programa, pero me parece que
sería importante por ahí referenciarlo, y vos hablabas de la unidad 6, cuando Freud escribe Dostoyevski el parricidio, él dice que, bueno, que la ética, digamos, en Dostoyevski ético, tendría mucho que ver con la lectura de que Dostoyevski no renunció a la tentación, digamos, por toda esta relación que tenía, había la culpa, ¿sí? De, bueno, haber deseado la muerte de su padre, qué sé yo. Entonces, si uno hace una lectura en ese registro solamente de Dostoyevski y el parricidio, uno puede decir que la legalidad que propone Freud ahí es una legalidad de entender a la ética en relación a tener que abandonar la partida, ¿no? Y bueno, y precisamente Dostoyevski sería aquel que, qué sé yo, testarudamente y neuróticamente seguiría sosteniendo a ese objeto para hacerse mierda, ¿no? Una y otra vez. Sin embargo, después, inmediatamente posterior, está la respuesta que Freud le da a Otto Rank, a partir de lo que fue su escrito. Entonces Otto Rank le dice una cosa así como, che, Freud, bueno, vos fuiste medio duro con lo que decías de Dostoyevski, qué sé yo, un gran escritor, no sé qué. Y Freud dice, bueno, no es que yo haya estado en desacuerdo con el planteo, es más, me parece uno de los escritores más prolíferos, incluso ahí en Dostoyevski el parecido dice que junto con Shakespeare serían como de los dos grandes escritores que ha tenido la modernidad, pero que en lo que él estaba muy, muy en desacuerdo era en una frase que me parece muy interesante plantear a la luz lo que está diciendo vos, Agu, de la poca conquista de sí que Dostoyevski había tenido. Y uno pudiese pensar que la conquista de sí tendría que ver con el ejercicio voluntario, con el ejercicio incluso cognoscitivo, de poder hacerse cargo de sí mismo. Precisamente la responsabilidad en psicoanálisis va a contrapelo de esa responsabilidad. Porque la responsabilidad en psicoanálisis es asentir subjetivamente frente a un acto en el cual nunca hemos participado. Las coordenadas ahí son dobles, digamos, en alienación y separación, todas las clases que Lacan le consagra en el seminario 11, pero bueno, ya eso sería meterse en un tema por ahí que excede un poco a lo programático. Al programático me refiero al programa, por lo menos al programa de este año. Ahí Lacan lo trae a partir de la bolsa y la vida. Que esa elección que Lacan ahí llama como elección forzada, digamos, es una elección en la cual no hay sujeto posible. Es decir, el sujeto aparece como un efecto propio de una elección donde no puede haber ningún tipo de asentimiento subjetivo. Esto lo marco como diferencia también de que a mí me interesa algo que Vivi siempre rescata de la frase de Lacan, de que de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Yo creo que ahí lo que nos saca de una lectura de orden imaginario, de orden de la psicología del yo, es que es la posición que se tiene, ¿no? En relación al sujeto. Y la posición que se tiene en relación al sujeto es que uno uno no puede no elegir. En esas coordenadas, cada vez que uno elige, no elige tanto por lo que se queda, sino por lo que puede perder. Con lo cual, el problema de la elección en relación a la responsabilidad no es sin la lectura que nosotros en el programa tenemos vía la castración. La castración no es una elección de orden singular. Por supuesto, nosotros hoy a la mañana hinchábamos bastante con esto de, bueno, no se trataría efectivamente de la amenaza del padre, del mayor o menor amor que se tendría en relación a la madre. De lo que se trata es que la castración es el efecto del ingreso del sujeto al mundo del lenguaje. Con lo cual, el sujeto no puede elegir qué lugar tendría en relación a esa castración, sino es a partir de aceptarla. Entonces, ahí la responsabilidad que le confiero, que se le connota a esa frase que me parece muy interesante, yo creo que todavía seguimos sin entenderla del todo, porque es una frase sumamente compleja de la posición del sujeto. A mí me parece que la cuestión de la posición ahí es clave para poder desprender, por un lado, toda la estofa imaginaria que representaría, ¿sí? Por otro lado, lo que decís vos, Agu, de que esto tiene una consideración de orden superyoica, es decir, tiene algo de la consideración de la posmodernidad, ¿no? Hoy estamos, parece que todos exigidos a ser felices, pero también, y al mismo tiempo, si es una posición, esa posición no se puede deslindar de las coordenadas que se ofrecen para eso.
Con lo cual habría que pensar actualmente, bueno, cuáles serían las coordenadas propias, ¿sí?, en un discurso y en una realidad que empuja a un avance tecnocrático, científico, burocrático incluso, ¿no? Donde, bueno, pareciera que si no se da, no se dio, y la cosa pasa, sigue, y como que nadie se haría demasiadas preguntas. Parece que pensar estas cosas que están diciendo ustedes hoy, a la luz de esos debates, me parece que es sumamente prolífero, porque en realidad de lo que se trata es de que no se trata de que alguien pueda elegir sobre la castración, sino qué lugar le da en una elección de la cual nadie puede ser contemporáneo. Es decir, en algún punto, esa posición es una posición que es exterior, ¿sí?, al asentamiento subjetivo que alguien puede haber hecho, ¿sí? Entonces, toda la queja neurótica siempre, de una u otra manera, trata de desembarazarse de los efectos propios que esa elección, vía la decisión, se ha tomado, ¿sí? Nada, acotar eso. Si sirve de algo, mejor. Sí. Lo que vos decís de la elección forzada, la bolsa de la vida, eso está en el escrito mío sobre la responsabilidad. Hay distintos puntos. Por eso está bueno lo de que dice Agustín, lo del super yo, y lo que retoma Nicolás respecto de Dostoyevsky. Si es del super yo, es casi un mandato, y en tanto mandato, por más que sea superyoico, se corresponde, ¿sí?, un poco más a lo social, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que debo cumplir con tal, con lo que el otro espera de mí. Debo cumplir con eso. Eso no es la responsabilidad, no es una posición de sujeto responsable, está cumpliendo con lo que debe. Y lo de Dostoyevsky, sí, se hace responsable, uno puede decir, se hace responsable de querer que el padre muera aunque él no lo mató. No, entiendo que Dostoyevsky ahí paga una culpa, que no es lo mismo que hacerse responsable, ¿no? Quizás hay un pasaje entre, podríamos decir así, entre la culpa, ¿no?, de la culpa a la deuda, y de la deuda a la responsabilidad, ¿no? Quizás en términos de análisis, quedo en deuda con el otro, quedo en deuda porque no puedo realizar aquello que me demanda, el que me quiere, quedo en deuda. Pero me hago responsable, ¿sí?, de esa posición, de aquello que quedo en deuda. Alguien puede estar añares en un análisis y no pasar por la responsabilidad. No por eso no haber trabajado algunas cosas. Pero quizás, ¿no? Por eso es bastante complejo captar la lógica, y bueno, no sé si es muy, o al revés, yo diría que es más complejo a lo mejor encontrar, ¿sí?, un ejemplo, si es posible encontrarlo. Sí, Vivi, yo incluso pensaba en esta relación a la responsabilidad y a la culpa. Uno pudiese pensar que el reverso de la responsabilidad sería la culpa. Yo no sé, yo me acuerdo de algo que dice Lacan en el siglo VII, que solo se siente culpable aquel que ha cedido en su deseo. Como todo lo de Lacan, tira el aforismo, no dice demasiado, se va, pim, pum, pam. Uno si recupera esa matriz, digamos, ceder en el deseo, ¿sí?, es equivalente a decir que todo objeto, por ejemplo, para Dostoyevsky, ¿sí?, no puede implicarlo en la responsabilidad que le corresponde, porque esa deuda que tiene, al no poder hacerse responsable, deviene insolvente para su deseo. Entonces, cada vez que tiene que afrontar algún tipo de relación, lo interesante de esto también es pensar, esto Freud lo dice de una u otra manera, que también lo prolífero que fue Dostoyevsky como escritor está en estrecha relación con su culpa.
decir, un tipo que escribía para gastar su guita jugando, qué sé yo, que su mujer lo perdone y así volver a escribir. Es decir, que en el perdón Dostoyevski, vía la culpa y por la necesidad de castigo, ¿no? Dostoyevski encontraba nuevamente esa fuente tan fértil que tenía con la pluma. Ahora, es obvio que el problema está siempre en estas coordenadas, digamos, que aquel que no puede asumirse en la responsabilidad tiene que ver básicamente con los dos crímenes de la humanidad, es decir, todo lo que Freud, digamos, de alguna manera sitúa en Dostoyevski el parricidio y lo que nosotros también tenemos en criminología. ¿Sí? Es decir, nosotros asistimos a una culpa que en algún punto nos antecede, y porque nos antecede, la única manera que un sujeto encontraría de esa responsabilidad es tramitarla vía el análisis. Alus dice que también se pudiese tramitar por otros lados eso, no solamente por la vía del análisis, pero que uno pudiese tramitarla, y esa tramitación lo que implicaría es que en un caso de lo que se trataría es de la deuda de la sangre, es decir, la deuda propia por la existencia, ¿sí? O en este caso la deuda por haber, qué sé yo, deseado la muerte de mi padre, y otra cosa es una deuda que pueda ser solvente al deseo. Es en esa deuda que sea solvente al deseo que un sujeto lo que puede poner en juego es la castración. Si no, con lo que se enfrenta siempre es con la castración del otro y nunca con la propia. Hoy hablábamos a la mañana de que si en algún punto la castración tiene un efecto en relación al sujeto, es en la cuota de alivio que le produce. No porque sea menos criminal, sino porque con esa criminalidad puede hacer algo en relación a su vida. ¿Sí? Entonces, ese momento muy complejo, Lacan lo llama como un momento insondable, ¿sí? Es un momento que nosotros lo testimoniamos por los efectos que produce, en el punto en el cual nadie puede ser contemporáneo. Yo insisto con esto, porque si no, banalizamos esto, ¿no? O queda la idea imaginarizada, fenomenológica, de, bueno, ¿no? La frase que Freud, que se ha consagrado, relacionadora, de, bueno, ¿usted qué tiene que ver con todo eso de lo cual se está quejando? Bueno, esa es una manera de implicar a Dora en relación a... En principio es un síntoma, digamos, qué sé yo. Pero, es decir, es muy difícil esa articulación porque, bueno, eso tiene un pie en relación a la filosofía, eso tiene un pie en relación a la clínica, y también tiene un pie en relación a todo lo que, sobre todo, nosotros laburamos en la unidad 6. No, pero está bueno el ejemplo ese de Dora, porque el usted que tiene que ver con eso es a lo que recién hacía referencia cuando decía, está bueno pensar la responsabilidad como una implicancia. Vos después dijiste asentimiento subjetivo y también está bueno. Yo lo que intentaba esclarecer o quitarle un poco el peso moral que a veces, por el código que tenemos en nuestra cultura, se le da a la palabra responsabilidad, que parece, no, bueno, soñaste con tal cosa, bueno, hacete cargo que soñaste, ¿no? Una cuestión bien de mandato, que eso no es, como dice Vivi, eso no es hacerse responsable. Eso es, bueno, ok, está bien, ¿no? Soy culpable, soñé con mi madre. Entonces, por ahí la idea del asentimiento o de la implicancia en aquello que nos sucede, lo sepamos o no, ¿no? Esta típica frase de yo no lo elegí, yo no... Sí, quizás uno no lo sabía, pero sí ha habido alguna elección. No es azaroso, ¿no? Y me gustó, me parece que queda más claro cuando vos decías asentimiento subjetivo, para pensar la responsabilidad del sujeto, a diferencia de la responsabilidad que comúnmente o moralmente se suele utilizar, ¿no? No sos responsable porque llegás tarde. Bueno, no tiene nada que ver con esa responsabilidad. ¿No? Sí, incluso, ese tipo de responsabilidad, no sé si entra al menos todo por la vía de las formaciones del inconsciente. Es decir, porque acá lo que estamos hablando es de que hay algo de la responsabilidad que muerde el significante, que muerde el lapsus, el olvido, el chiste, el sueño, como formación del inconsciente, pero hay algo de esa responsabilidad, ¿sí?, que nosotros no tenemos ninguna herramienta para poder anticiparla. Sí. Sería incluso una práctica propedéutica, ¿no? Es decir, bueno, sí, qué sé yo, volvamos a Dora. A lo mejor no sé si habrán visto Dora, pero me parece bastante revelador en ese punto, porque para Freud hay un antes y un después en relación a usted que tiene que ver con todo eso que se está
histérica promedio que, bueno, lo único que hace es una querella constante en relación a una triangulación amorosa que ella misma está favoreciendo, pero en relación a un saber que es no sabido. Porque es un saber inconsciente, que revela en gran parte el estatuto propio de, bueno, el deseo histérico, es decir, ese deseo que por condición tiene que quedar satisfecho. Ahora, independientemente de la estructura, acá lo que estamos hablando es que Freud dice, che, mami, bueno, pero ¿cuánto más de esto? Así, la vamos a tirar toda al córner, ¿viste? No sé, me parece que está un poco en ese plano también, ¿no? Y che, mami, es una buena pregunta para hacerle implicar a Dora. Sí, obvio, porque uno la erotiza. Porque la histérica no quiere saber nada con la erótica, digamos, básicamente. Sí, claro, sí. Impecable. Sí. Me parece súper claro. No sé el resto, Vivi, que nos están mirando muy silenciosos. No sé. Si se sigue o nosotros tres estamos muy entusiasmados entre nosotros conversando. Bueno, por eso sí iba a preguntar, antes de seguir hablando, si es necesario seguir hablando, a ver qué tenían. Yo solamente quería marcar una cuestión. Hay determinación, sí, pero eso no hace destino, porque si no, no habría análisis. ¿Hay determinación del otro? Sí, pero no hace destino, porque en esos intersticios del otro, porque el otro tampoco es garante, por eso mismo no hay destino. ¿Hay combinatoria de los significantes? Sí, pero bueno, entre todas las posibilidades combinatorias, quizás en el momento de decisión, en el momento del acto, como decíamos antes, y bueno, abajo en el escrito, ahí hay quizás una combinación de esos significantes inesperada, digámoslo así, ¿no? Donde posiciona al sujeto del inconsciente, sigue siendo del inconsciente, en otro lugar, ¿no? Y que este lugar que lo posiciona de otra manera es justamente lo que estamos intentando de definir como responsabilidad, que no tiene que ver con ningún mandato, con ninguna cuestión social, con, ¿no? Con hacer la tarea y reconocer lo que decía Nicolás también de la castración, y no es decir, no, yo todo no puedo, yo no voy a poder con esto, eso no es estar castrado, ¿sí? Digo, porque también parece una cuestión, ¿no? Entonces, bueno. Sí, hay una pregunta y alguien levantó la mano. Bien, vamos con la mano, si les parece. Hola, ¿qué tal? Capaz que no entendí nada, perdón, de antemano. Nosotros tampoco, no te da problema. Quería preguntar si está bien decir que en psicoanálisis se habla de responsabilidad subjetiva del sujeto, bueno, valga la redundancia. No sé, espérate que le estaba contestando a Araceli. Sofía, ¿por qué es responsabilidad subjetiva? Bueno, porque me pasó en el parcial que tengo una pregunta que, bueno, había como que deslindar entre ética y moral. Entonces, bueno, yo respondí que la responsabilidad es subjetiva en psicoanálisis. No sé si está del todo bien decirlo así. No, porque subjetiva no es sujeto, es lo que arrancamos, digamos, claro. ¿No? A ver, con tu expresión quizás se entiende que vos quisiste decir que tiene que ver con el sujeto. Claro, pero, sujeto. Claro, pero no, la ética concierne al deseo y la moral a lo social, si se quiere. La moral puede ser subjetiva. ¿En qué sentido? No, yo soy moralmente bueno, qué sé yo, cumplo con mis cosas, decir buen ciudadano, digámoslo así. Ahora, la ética del deseo va por otra vía. Por eso a veces nos horrorizamos con algunos sueños. O sea, la ética del deseo va por otra vía.
No es lo mismo. Por eso esa cuestión no podríamos mezclar sujeto con subjetividad, siendo precisos, ¿sí? ¿Está? Sí, ¿sabes qué pensaba, Vivi? Y también, Sofía, en lo que preguntás, que uno pudiese pensarlo un poco de esta forma, o un poco en estas coordenadas, qué sé yo, que de alguna manera la responsabilidad subjetiva es hacer un tratamiento moral del deseo. Es decir, no es ignorarlo al deseo, ¿sí? Pero es encauzarlo en relación a lo que no tiene cauce. Claro, exactamente. Porque el tema está siempre ahí. Es decir, que la responsabilidad no es un acto que se reduzca a la palabra. Este es el problema de la responsabilidad. Entonces, cuando yo digo que si la responsabilidad es solamente subjetiva, ¿sí? Sería una cuestión individual. ¿Sí? Freud dice algo que es maravilloso, como es todo lo que dice. Cuando Freud plantea, a partir de los hermanos Karamazov, digamos, bueno, ¿quién de la novela, digamos, hubiese sido efectivamente el criminal? Dice, no se trata de la responsabilidad jurídica. De lo que se trata es de que todos lo desearon. Es lo que está diciendo Viviana. Espera, Nico, que acá hay una pregunta y no quiero que quede ahí. Araceli pregunta, ¿por eso no hay prevención en psicoanálisis? Sí y no. A ver, no hay prevención porque no se puede prever, ¿no? Qué sé yo, sino, sí, uno puede decir, ciertos estudios médicos son preventivos, ¿no? No sé, el Papa Nicolau es preventivo, ¿eh? Pues las mujeres nos hacemos periódicamente para prevenir que si hay algún detalle, en ese sentido la prevención no, pero sin embargo hay puntas, hay algunas cuestiones que quizás pueden hacer de alguien que pueda, me viene un ejemplo de una psicoanalista, ahora les voy a contar, qué sé yo, de alguien que podría haber sido autista que no lo sea, ¿no? Entonces, me acuerdo, hay un trabajo, un caso, no es un ejemplo, es un caso que trabaja Cristina Savit en uno de sus 2 libros, que ella comenta, llama, si no me equivoco, el caso de la muñeca, y entonces, psicoanalista de niños, Cristina siempre ha venido, la hemos invitado a la cátedra, este año no, el año pasado sí, hay en nuestro canal de YouTube clases de ella el año pasado, los invito a escucharla. Pero ella comenta que llega a su consultorio una mamá con una bebé que la mamá la lleva al médico porque supone que no ve. Y la bebé ve, pero no mira. ¿No? Ve, pero no mira. Bueno, la bebé no es mirada por esa madre. No hay ahí, la pulsión viene del otro, ¿sí? No hay ahí algo que venga del otro para que esta bebé mire. No es lo mismo ver que mirar, ¿sí? A veces uno no se lleva algo por delante porque lo vio, pero la persona con la que vamos dice, ¿viste quién era? No, no lo vi. Pero ¿y si lo esquivaste? Sí. ¿No? Una cosa es ver, otra cosa es mirar. Eso. Entonces, en ese punto sí puede ser preventivo. ¿Sí? Porque esta bebé, en su momento, ¿sí? Si no era, si un médico insistía con no sé qué tratamiento, o, no sé, se le daba un ejercicio a la niña para ver si podía sostener la cabeza en lugar de tenerla media colgada y como extraviada, y no el trabajo con la madre para que pueda novelar a esa hija, esto es propio, no recuerdo cuáles son los términos que usa David, pueda novelar a esa hija,
no sé si hubiera zafado, digamos, ¿no? Así que no se puede prever, pero no es que hay cuestiones que pueden llegar a ser preventivas. Sí, esto lo es, ¿no? No sé si se entendió, Araceli era que preguntaba. Sí, profe, muchas gracias, clarísimo. Sí, yo lo había hecho más no tanto como pregunta, sino como aporte, pero bueno, con la respuesta que usted me dio, abrió más preguntas todavía, así que muy interesante, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, dale, Sonia. Me sigue resonando el caso Guide, porque yo lo tomé mucho para mi segundo parcial, que fue oral, en esto de que no hay posibilidad en él de tomar responsabilidad si en él no funcionó la castración. Por ejemplo, mediante el análisis. Fantástico. Buena pregunta, sí. Fantástico. Sí. Yo diría que, bueno, a ver, ¿qué diría yo? Muy buena la pregunta. Uno podría decir, si él estaría dispuesto a un análisis, seguramente podría haber posibilidades, ¿sí? De una posición de sujeto responsable, habría posibilidades y por lo mismo, por lo tanto, ¿sí? Esta posición respecto de la castración. Pero si seguimos lo que dice Lacan, que Guide tiene una posición perversa, no va a ir a análisis. ¿No? No va a ir a análisis. Puede, no sé, siguiendo exactamente el ejemplo de Guide y las pocas referencias que al menos yo tengo de Guide. Un poquito más de lo que dijo Lacan en el seminario 5, pero bueno, tendría que a lo mejor tener una investigación más profunda de la biografía de Guide, ¿no? Pero bueno, si nosotros tomamos exactamente, ¿no? Que su posición es perversa, yo diría que no va a ir a un análisis, porque ya nomás intentar iniciar un análisis es intentar tramitar este camino, ¿no? Hay muchos que dicen, no, andate a hacer, no importa, tal terapia, que te resuelve el tema en el momento. Hay una paciente, me decía, que discutía con una amiga, ¿no? Porque la amiga le decía, deja de hacer terapia, de psicoanálisis, anda acá, que te dicen lo que tenés que hacer en el momento, te lo resuelven en el día. Bueno, claramente eso no es psicoanálisis, y claramente no hay responsabilidad ni implicación ninguna, ¿no? Voy a buscar una respuesta como cuando me tiran las cartas, me leen la borra de café, y bueno, y qué sé yo, ¿qué hago con esa respuesta? ¿No? Sí, te ama. No te engaña, ¿no? Otra paciente que fue a uno de esos lugares. Ajá, ¿y ahora qué hacemos con esto? No sé. ¿No? Bueno, en fin, son distintas cuestiones, pero digo, a lo mejor Guide podría ir no creo tampoco, pero bueno, no creo que hubiera ido a pedir nada, pero menos un análisis, ¿no? ¿Sabes qué pensaba? ¿No? Perdón, ¿sabes qué pensaba, Vivi, con la pregunta que haces? A mí me parece súper interesante, Sonia, súper interesante lo que planteas, es una vuelta novedosa. Yo no estoy ni cerca de responderla, digamos. Vamos a arrancar por donde corresponde la cuestión. Pero, ¿sabes dónde te diría que te vayas? Al fetichismo de Freud. Claro, al del fetichismo. Freud dice algo que es muy interesante y que tiene que ver mucho con lo que plantea, o sea, lo que está planteando Vive a la luz de la perversión, porque bueno, ¿no? Es claro que claro, no sé si es tan claro, si no, tratamos de echar luz, y después ya me voy yo, pero es claro que el problema, digamos, en relación a la perversión de lo que plantea la juventud de Guide, no es que precisamente Lacan viene tratando de situar la castración vía el deseo del otro, ¿sí? Y el ejemplo que pone no es ninguna casualidad,
¿sí? No es para ilustrarnos sobre el escritor Gide, es Gide. Porque Gide lo que da cuenta, a partir de ese doble triángulo que Lacan propone en el Seminario 5, ¿no? Es que, bueno, Gide no puede sostenerse en una escena que se erotiza, ¿sí? Porque en verdad no tiene con qué responder. Porque lo único con lo que puede responder es con su yo. Como todo erótica plantea una economía en relación al deseo, ¿sí? Ese lugar del deseo para Gide está taponado, con lo cual la única salida que le queda es huir. Ahora, lo interesante de esto también, esto es algo ya más, y digo, es sobre todo en lo que planteas vos, Sonia, para que en todo caso, si querés seguir investigando por ese lado, me parece que puede ser una buena punta. Freud dice en el fetichismo, Freud, o sea, viene con la locura de poder pensar a partir del cortador de trenzas. El cortador de trenzas era una figura bastante emblemática que existía, digamos, en Europa, de ciertos hombres que se dedicaban a poder cortar la trenza a las mujeres y guardárselas de forma fetiche. Freud lo que dice es que a la luz de la perversión, y puntualmente del fetichismo, ¿sí? El voyeurismo y el fetichismo serían como los dos mecanismos más visibilizantes de la estructura perversa, Freud dice que solo tendría que hablar de un nuevo mecanismo que no sea la castración cuando lo que se produce en el sujeto, ¿sí? Daría cuenta de un mecanismo nuevo. Y Freud dice, en el caso de la perversión, no se trataría de un mecanismo nuevo, como sí podemos pensar que sería la psicosis. Ahora, ¿qué dice Freud? Que precisamente la perversión asiste en relación a la castración en dos tiempos. ¿Sí? Es ese primer tiempo de ver, dice Freud, ¿sí? De que la madre, en definitiva, está castrada, pero un segundo tiempo que invalida esa visión. ¿Sí? Es interesante para pensar ahí ese doble juego, ese doble movimiento, incluso esa cosa que termina como basculando en la perversión, que es precisamente la relación que alguien tiene en relación a la castración. Entonces, acá, cuando vos preguntás la cuestión de la responsabilidad por la vía de la perversión, sobre todo de Gide, uno puede decir rápido y apuradamente que no sería posible. Ahora, no es menos interesante lo que dice Bibi. Bueno, alguien en la posición de perversión, ¿sí? En la estructura perversa, ¿a qué iría análisis? Bueno, iría análisis, ¿sí? Para mostrarnos de qué manera él goza. Porque en definitiva, el perverso lo que estaría buscando en ese punto, ¿sí? Sería la angustia del otro. Por lo general, un perverso no se toma ni la molestia de llegar a un consultorio. No digo que esto no sea siempre, ni mucho menos. Yo nunca he tenido la fortuna, digamos, de que alguien venga a análisis desde ese lugar, o yo no lo supe leer, qué sé yo, que puede ser también. Pero a lo que ves a esto, es decir, que la relación de la perversión y la responsabilidad no llega a un punto que no está ni considerado en relación al programa, pero que me parece que una clave la podés encontrar en relación al fetichismo, porque el fetichismo ahí, Freud dice algo que es bastante novedoso, de que la relación de la castración serían dos tiempos de la perversión. ¿Sí? El sujeto reconoce la castración del otro, por lo cual, si el otro está castrado, la castración pesa sobre el propio cuerpo, ¿sí? La pérdida de uno mismo, pero hace un mecanismo, ¿sí? Que suple ese primer momento, ¿sí? Que es, vamos a decirlo así, la de hacerse el boludo. El fetiche, en ese caso, vendría en lugar de tapar, no el primer momento, sino el segundo. ¿Sí? Nada, te lo tiro, Sonia, como para si tenés ganas de renegar un poco en las vacaciones con eso. Sí, por eso es renegación, ¿no? Se reniega. De lo que vio, dice Freud. Sí, pero no. Reniega de lo que vio. Sí, pero no. Eso sería. Sí. Y en ese punto, por eso digo, en ese punto no creo que alguien fuera a mover nada de esto. Bueno, de todas maneras, suponiendo que por alguna razón, bueno, puede ser un acontecimiento en la vida que lo llevó, eso puede ser, ¿no? Que hay acontecimientos que son efectivamente traumáticos, ¿sí? Y bueno, a lo mejor, pero como estructura, por eso decía, ¿no? Si vamos a la lógica que explicó más en detalle Nicolás de lo que es la perversión, no. Quedaría entonces como un sujeto como un determinado.
O sea, no, a ver, yo buscando desde el lado de la responsabilidad. No es determinado, no. Capaz que, bueno, mira, ahora que dijiste esto, lo puedo pensar del otro lado. Quizás su responsabilidad está en el mismo acto renegatorio. Exactamente, Vivi. ¿No? Sí. Es decir, sí pero no, podríamos decir que ahí mismo ya hay una posición, ¿no? Pero no se hace cargo de esa posición, porque, ¿no? La cuestión es, bueno, si vos te amargás, si vos llorás, si vos no sé qué, es un problema tuyo, no mío, ¿no? En esto que decía Nicolás, que goza con el mal del otro. No es que le hace mal, goza con, no necesariamente está a cargo de ese, porque bueno, Gid no está a cargo del mal del otro, goza. Entonces, bueno, habría que pensarlo por esa vía, si ahí esa misma renegación no es una posición. Hoy estoy en citador de libros, no sé qué me pasa, pero hay otro libro de Deleuze que se llama Lo frío y lo cruel. Ah, sí. Librazo, que trata de explicar, entre otras cosas, digamos, la Venus de las pieles, de Sacher Masoch, que, bueno, explicaría en parte la relación masoquista que siempre estaría adjudicada a la posición femenina en relación a ser el objeto del deseo del otro, bla, 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 bla. Y lo que dice Deleuze en algún momento, en este libro de Lo frío y lo cruel, si alguien lo quiere, lo tengo, se lo puedo pasar por PDF incluso, pero lo que termina diciendo ahí Deleuze es que de alguna manera la perversión siempre termina tendiendo a ser un personaje literario. ¿Qué es lo que está diciendo Vivi? ¿No? Es decir, la literatura, no por nada, La juventud de Guide es un libro de Jean Deleuze, digamos, ¿sí? Es decir, que ahí la perversión, viste, es una suerte de monigote que está entre lo real y lo literal, digamos, ¿no? Hay algo de eso que es muy difícil de poder situar, porque precisamente el punto de dificultad en relación a la perversión es el punto de la castración. Uh-huh. ¿Sí? Por eso sería esa cosa de sí pero no. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, que es un sí pero no. No es un no pero sí. O sea, hay un primer momento de asentimiento en relación a esa castración, ¿sí? Por eso no podríamos decir que ahí... Bueno, es diferente a la psicosis, ¿no? Donde en la psicosis directamente, bueno, hay forclusión del nombre del padre, por lo tanto, ahí no podríamos tampoco hablar de castración ni de posición de sujeto responsable. Lo cual también, en algún punto, quizás puede haber cierta restitución de ese agujero, dice Lacan, respecto de esta forclusión donde el retorno no es de lo reprimido, sino de lo real, que bueno, a lo mejor puede haber algún acontecimiento restitutivo de eso y entonces ahí se ubica algo en relación, pero bueno, es para... Che, ¿cierto no el deseo? 9:30 de la noche. Bien. Bien, bueno. Bien. Vamos, juega Boca. ¿Ah, también? Sí, ahora. Detengo la grabación.